Bueno, muy buenas tardes a todos y todas las asistentes a esta cátedra del programa de egresados de la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias por su asistencia. Esperamos pues que sea una actividad bastante enriquecedora para ustedes, para hacerla todavía mucho más valiosa como documento de estudio, que es lo que nosotros buscamos, y un espacio de aprendizaje, pues se va a hacer grabación del evento y luego será transmitida en los cursos de introducción a las diferentes ingenierías de la facultad. Hoy nos acompaña como expositor, invitado muy especial, a nuestra cátedra de ingeniería, que la titulamos ¿Hasta dónde quieres llegar?, que es una iniciativa de la unidad de egresados de la Facultad de Ingeniería. Tenemos a Edwin Pérez Palacio. Edwin, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a la universidad. Edwin es ingeniero de sistemas de la Universidad de Antioquia, con una especialización en sistemas de información de la Universidad de AFIT y un MBA del Tecnológico de Monterrey de México. Desde hace 17 años trabaja en la empresa Owens Illinois y actualmente es el director de IT para las Américas, con responsabilidades sobre 9 países en la región. Adicionalmente es el líder global del Centro de Robotic Process Automation localizado en Colombia. En Owens, Illinois, fue seleccionado para un programa global de liderazgo, entrenamiento que se llevó a cabo alrededor del mundo para preparar los próximos líderes globales de la organización. Como decíamos, la cátedra hoy se llama Punto de Inflexión para Ingenieros. Y pues como alguna introducción mencionamos que no es socialmente el conocimiento técnico, es mucho más que eso, es la forma en que aprovechamos las oportunidades, es la forma en que utilizamos nuestro recurso más valioso, es la forma en que impactamos nuestra vida y la sociedad, y es buscar ese punto de inflexión que partirá nuestra vida en dos. Con ustedes, Edwin. Gracias. Buenas tardes. Bueno, como lo comentó en la introducción el profesor, mi interés es que su vida se parta en dos. Antes de hoy, antes de esta charla y después de esta charla. Y me encanta saber que están aquí para ustedes aprovechar este momento y ojalá con uno solo que impacte su vida vale la pena. Y no es pues que yo sea un profeta ni nada de esas cosas por el estilo, es simplemente la oportunidad de poder compartir con ustedes experiencias, visiones que he tenido, y desde que empecé la carrera en esta universidad que quiero muchísimo y que me encanta poder estar acá, y que cada que paso pues tengo toda la nostalgia del mundo. Cuando pasé ahorita por los salones de clase me acordaba de mis clases, de las horas horribles de 12 a 2 y 2 a 4 viendo física, pero finalmente vale muchísimo la pena, demasiado. Que ustedes estén estudiando vale demasiado la pena. Y vamos a ver, les voy a dar unos puntos de por qué es eso. Entonces, vamos a empezar con la clase pues de cálculo, pero esa clase es diferente a esa fórmula que ustedes ven ahí, es diferente a esa gráfica. Y lo llamo punto de inflexión para ingenieros porque quiero que esto sea el punto, el momento que les genere a ustedes un cambio en su vida, un cambio para bien. Y voy a empezar con esta frase, mi frase favorita de hecho. La uso siempre, ya me conocen por esa frase. La persona que se atreve a desperdiciar una hora de su tiempo no ha descubierto el verdadero valor de la vida. Y yo estoy completamente de acuerdo con esa frase. No ha descubierto el valor de la vida. ¿Por qué? Porque es que desperdiciar la vida no tiene sentido. Y hay muchas maneras de desperdiciar la vida. Pero hay muchas otras de aprovecharla. Y en eso también me voy a centrar. Pero voy a empezar contándoles una pequeña historia, ojalá no se aburran mucho sobre esa historia, y esa historia es acerca de cosas mías. Cuando yo tenía 5 años, decidí empezar la escuela. Yo quería estudiar desde los 5 años, pero tuve un problema de máximos y mínimos. Y ese problema es que mínimo tenía que tener 7 años para poder entrar a la escuela.
Y resulta que la escuela, que era rural, solo admitía 30 estudiantes en la totalidad de la escuela, porque era un salón con un tablero en la mitad, primero y segundo a un lado, tercero, cuarto y quinto al otro, y un profesor. Sin embargo, a pesar de esas restricciones y de estas otras, mi morral, el único morral al que teníamos acceso era una bolsa de arroz marfil. Cuando sacaba la bolsa yo tenía morral nuevo, porque es donde echaba los cuadernos. Y zapatos no habían, no teníamos forma de acceder a zapatos, yo no tenía forma de acceder a zapatos, por tanto mis zapatos eran mis pies naturales. Sin embargo, me lograron admitir en la escuela, yo me fui para la escuela, me hacía en la ventana a recibir clase hasta que el profesor se compadeció, me dijo que entrara al salón, un mes después me matriculó y al final ocupé el 5º puesto en ese grupo de primero de primaria. Siguiente historia. Cuando estaba en la secundaria decidí ser el mejor alumno, yo quería ser el mejor alumno en mi secundaria. Empecé muy bien, ahí dice primer puesto, en sexto bachillerato saqué el primer puesto. Sin embargo, se presentaron otros obstáculos. Primero, yo vivía muy lejos de mi escuela y no podía pagar bus, no había bus escolar. Por tanto, me tocaba caminar 2 horas diarias para llegar al colegio. Eso se tomaba como un impedimento. Y lo otro, entró un muchacho más inteligente que yo al grupo. ¿Y saben qué pasó? Segundos puestos. Segundo puesto, segundo puesto. El muchacho barría con todo. Sin embargo, cuando terminé el bachillerato, terminé como el mejor de todo el colegio. Tuve un reconocimiento como tal y al final fui inscrito en el mural de los mejores del año en que yo me gradué, 1989. En el último año de secundaria yo decidí hacer algo por el colegio, quería que algo quedara mío para el colegio. Entonces decidí una participación especial en la Feria de la Ciencia, yo quería hacer algo especial para la Feria de la Ciencia del colegio. Pero había un problema de efectivo, no tenía absolutamente nada con qué financiar un proyecto de investigación o algo que me permitiera participar en esa feria. El resultado es que participé y obtuve el primer puesto a nivel de colegio, regional y departamental de la Feria de la Ciencia con un invento que creé con elementos reciclados. Cuando estaba terminando la secundaria decidí ser ingeniero de sistemas, me gustaba, vi un computador y eso fue amor a primera vista. De hecho, no sabía que era ingeniería de sistemas, pues yo sabía que era sobre computadores. Y me gustó eso espectacular. ¿Y sabe dónde lo vi? Participando en la Feria de la Ciencia aquí en Medellín, porque eso en mi pueblo no estaba. Vi un computador. Cuando vi ese computador y yo, no, yo quiero eso. ¿Qué se estudia para eso? Ingeniería de sistemas, yo quiero ingeniería de sistemas. Pero el presupuesto de mi familia para eso eran 10.000 pesos. Para el pasaje a Medellín y para la inscripción que valía 4.500 en esa época. No soy tan viejo, pero valía eso. Y otra restricción, el semestre 89-2 había tenido problemas para empezar su carrera por aquellos temas de paros en la universidad. Y solo abrieron 17 cupos para el siguiente año, el 91, que era donde yo me tenía que inscribir. 17 cupos cuando ingeniería de sistemas se estaba entrando con todo su furor. Al final, eso no fue restricción y soy ingeniero de sistemas, a mucho orgullo de la Universidad de Antioquia. Cuando estaba terminando mi carrera, mi sueño era trabajar en un banco. ¿Y saben por qué en un banco? Porque uno sabía, los bancos tienen la última tecnología que hay. Eso es lo mejor. Entonces yo quería estar en lo último en tecnología. Y yo quería trabajar para el mejor banco en tecnología del país, que era el Banco Industrial Colombiano, que es ahora Bancolombia. Todo el mundo decía, ese banco tiene lo mejor de tecnología de este país, y yo quiero trabajar allá. Pero resulta que ese banco corría sobre una plataforma, a lo mejor no la conocen o sí la conocen, que se llama AS400. No tenía idea de eso con qué se comía, ni siquiera qué significaba, ni eso cómo se veía. Solo manejábamos nosotros temas a nivel de PCs. El resultado, fui 5 años desarrollador y administrador de la plataforma de la AS400 de Bancolombia y además escribí un libro sobre AS400 en Rochester, en Minnesota, sobre todo el tema de la base de datos de la AS400. Yo fui seleccionado en miles de participantes a nivel global para ir a escribir un libro en IBM como parte de sus manuales. Les pido un acto de fe sabiendo que en ese recuadrito allá dice Edwin Pérez, pero el libro está en internet también.
Cuando ingresé a Owens decidí hacer el mejor trabajo posible. Y en ese caso terminé lo que soy en este momento en mi posición, que soy el director de IT de las Américas. Y también tengo a cargo, como lo comentaba el profesor, el Centro de Excelencia de Robotic Process Automation a nivel global. Si los que no sepan qué es Robotic Process Automation, les voy a decir una sola cosa. Es el próximo job changer global que existe en este momento a nivel de sistemas de información. Ahí les dejo para que consulten en internet. Hace poco, para que vean que no todo es estudio y trabajo, hace poco decidí hacer el Everesting en bicicleta. Los que no monten en bicicleta les voy a explicar qué es el Everesting. El Everesting es subir en menos de 24 horas, 8.882 metros en bicicleta. Y eso representa un esfuerzo enorme. Hay un cerro que se llama la Catedral en Envigado, donde uno normalmente sube a entrenar. Y hacer una sola subida es supremamente duro, o sea, termina uno casi vomitando el esfuerzo. Pues el resultado es que hice el Everesting el año pasado, me demoré 20 horas, pero lo logré hacer, 20 horas sin parar, desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la mañana del otro día. Entonces no todo necesariamente es estudio o trabajo, se puede hacer ese tipo de cosas. En resumen, durante toda mi vida he decidido que todos los obstáculos sean tomados como retos, en lugar de razones para fallar. Por eso quiero poner, hay muchos ejemplos, pero quiero poner unos ejemplos puntuales de lo que me ha tocado vivir y las recompensas que han pasado a raíz de ese tema. Entonces ustedes dirán, bueno, has tenido mucha suerte, pasaste a la universidad, te resultó el trabajo, bueno, tuviste la salud para hacer el Everesting, todo lo que quieran. Aquí el tema no es de suerte. Definitivamente yo considero que el tema no es de suerte. Y les voy a decir por qué. Los seres humanos sabemos que existe la injusticia y sabemos que todos los bienes existentes en este planeta no se repartieron iguales. Hay gente que tiene más plata, más salud, es más bonita, lo que sea. Pero sí hay unas cosas que nos dieron a todos los seres humanos por igual. A todos nos dieron una cosa por igual y nadie puede decir que no. Nadie. ¿Que es que a veces le dieron más que a mí? No. ¿Y saben qué cosa es esa? El tiempo. Absolutamente todos tenemos 24 horas diarias. 24 horas diarias. Con dos connotaciones. La primera es que depende de cómo usted use esas 24 horas, dependen los resultados más adelante. Y la segunda es que una vez que pasaron esas 24 horas que le dieron del día de hoy, no vuelven, ya se fueron, usted ya no las puede recuperar. Entonces, por joven que esté usted, también se gasta sus 24 horas. Así esté muy sardino, se gasta sus 24 horas que jamás vuelven, no van a volver. Entonces es muy importante que aprendan a utilizar sus 24 horas cada día. Alguien dice, sí, pero entonces yo no me voy a pasar 24 horas estudiando. Es que dormir también es un proceso muy bueno de utilización de esas 24 horas. Pero, en mi concepto personal, nunca dormir más de lo que necesita el cuerpo. Esa es mi filosofía. No, es que dormir es muy rico. ¡Qué delicia! Pero si tu cuerpo necesita 7 horas, ¿para qué te gastas el resto? Yo no me imagino yo en el lecho de muerte, ay, no, Dios mío, ¿por qué no dormí muchas más horas? Usted no va a decir eso nunca, pues. Usted va a decir, ¿por qué no leí? ¿Por qué no hice deporte? ¿Por qué no viajé más? Eso lo va a decir en su lecho de muerte si alcanza a decirlo. Pero usted no va a decir, ay, ¿por qué no dormí siquiera 16 horas diarias? Eso no lo va a decir usted jamás. Ese tiempo que ustedes se han gastado hasta el momento, piensen cómo se lo han gastado. Pero piensen cómo se van a gastar las próximas 24 horas de mañana si las tienen. Porque ustedes no saben si las tienen. Entonces asegúrense de que las que tengan en ese momento las utilicen muy bien, durmiendo muy bien, comiendo muy bien, estudiando muy bien, haciendo muy bien. Ese es el momento que ustedes tienen, ese recurso específico que cada uno de ustedes tiene. Hay un punto importante, es bueno, ¿y ese tiempo en qué me lo gasto? ¿En qué lo invierto? El problema es que la mayoría se lo gasta, no lo invierte. Y les voy a poner algunos ejemplos. Facebook es experto en robar tiempos. ¿Sí o no?
Si ustedes le quitaran a Facebook, yo sé que ustedes no entran mucho a Facebook, sino que entran más a LinkedIn, así. Pero si el tiempo que las personas que le invierten a Facebook le quitaran siquiera el 10% para hacer algo mucho más útil, no se imaginan dónde van a estar dentro de un año. Y se les voy a dar ejemplos. No se imaginan dónde van a estar dentro de un año. Y si usted quiere redes sociales buenas, LinkedIn, eso es una red social buena. Si alguno no está, tiene hasta ahora, hasta las 8 de la noche para que esté ahí, porque ahí es donde hay que estar, en esa red es donde hay que estar. Eso sí es una red que apoya, sirve para profesionales. No es que corran a salirse de Facebook, no, tampoco lo estoy satanizando, pero aprovechen que la oportunidad en esa red social es impresionante. Y ustedes, los que están estudiando, se van a dar cuenta de eso. Ahí el mar de oportunidades es inmenso, de conocimiento, de oportunidades laborales, de oportunidades de estudio, de discusión, muchísimas, para que lo tengan en cuenta. Netflix, es muy chévere, es muy barato, ¿sí o no? Pero el tiempo que se le invierte para terminar la serie y un capitulito más, y las 2 de la mañana un capitulito más, es una completa pérdida de tiempo, no es inversión. Si usted quiere distracción, distráigase esa horita, 2 horitas de los capítulos, no hasta que el cuerpo quede agotado, porque al otro día el cuerpo va a estar agotado y tus 24 horas se fueron. Uy, ¿cómo así? De esas 24 me gasté 7 en Netflix. Me parece que es una porción muy importante, muy mal invertida o gastada. Miren esta imagen que quiere traer aquí. La televisión, mirar televisión, siempre clasifica como el primero en el punto para desperdiciar el tiempo. No es que yo diga que no se vea televisión, pero por ejemplo cuando nosotros estamos trabajando, cuando los que estén trabajando, los que vayan a trabajar, imagínense que usted ya vendió su tiempo a la empresa a la que está trabajando. Y usted se lo vendió de 7 a 5, de 8 a 4, no sé, en el horario. Ese tiempo ya está vendido. Y ya está vendido es porque se lo pagan. Usted está vendiendo sus servicios y se lo están pagando. Ahora, ¿usted qué va a hacer con el tiempo que no ha vendido ni ha comprometido con nadie? Si usted sale supremamente cansado y se va para su casa a ver la novela y el reality, yo no sé qué, hasta las 11 de la noche que lo vence el sueño, hiciste una muy mala inversión del tiempo, de tu tiempo. Yo leía por ahí que la diferencia entre las personas exitosas y no exitosas, aunque hay muchas, es que una persona no exitosa se levanta, desayuna, trabaja, ve televisión y se acuesta. Y piensa que con eso libró el día, con trabajar. Una persona exitosa se levanta posiblemente horas, si es creyente, hace ejercicio, desayuna, va al trabajo, vuelve, posiblemente hace más ejercicio, lee, comparte con su familia y se acuesta. Y la diferencia es radical. Si ustedes se levantan media hora antes, que mucha gente le llevan media hora de ventaja, solo media, y la diferencia es muy grande con respecto a los que están allá durmiendo. Y la satisfacción de aprovechar esa media hora antes es muy grande. Entonces la televisión, no dejen que la televisión cumpla su objetivo de robarles el tiempo, que los entretenga de vez en cuando por un breve periodo de tiempo, está bien. Pero permitirle a la televisión robarme 4 o 5 horas de mi día, eso es imperdonable, en algo que finalmente no me está aportando. Para mí la vida tiene 2 curvas. Esta y esta. Esa primera curva es la curva biológica. Es decir, tú empiezas, naces y vas creciendo, mejor dicho, volviéndote el héroe de la película, digamos que hasta los 40 años. Bueno, 50 para que yo muestre que no he llegado allá. Hasta los 50 estamos, mejor dicho, hacia arriba. Pero de los 50 el cuerpo empieza a declinar naturalmente y biológicamente, ¿no es cierto? Hasta que nos inventen algo, no sé, Singularity University para que eso no pase. Pero por ahora pasa. Y empieza a declinar el cuerpo hasta que morimos. Nada que hacer por ahora. El problema es cuando usted permite que su espíritu, su esencia, su vida siga exactamente el mismo camino de su cuerpo. Su vida, su espíritu debería seguir esa línea hasta el último día de su vida.
No sé si saben de casos que la gente que se jubila piensa que ya terminó su vida, ya, me voy para la casa, y el único interés es irse cada mes a cobrar una pensión. O sea, los hombres murieron a los 62, todavía llenos de vida, y las mujeres a los 57, todavía llenas de vida. Y se van para la casa a esperar que llegue la muerte. Y esperar ahí, nada pasó. Falta muchísimo, el espíritu puede vivir hasta el último momento. Para ponerles casos, cuando yo voy montando en bicicleta a la catedral, y yo me considero bueno, hay gente de más de 70 años que me pasa, hasta trotando. Así es que yo quiero estar viejito. No sé si han visto que hay una diferencia entre un viejito de 70 que sale y usa 2 ruedas, que es la bicicleta, y otro que usa 2 ruedas, que es una silla de ruedas. Eso representa una diferencia muy grande, y son 2 ruedas. Pero uno es para divertirse y el otro es para ir a tomarse la siguiente pastilla, porque posiblemente no aprovechó su tiempo, no lo vivió como lo debía vivir. Y yo encontré una cosa, y pues a lo mejor no fui yo el que la encontré, pero no he sabido quién más lo diga, en la cual estamos de acuerdo todos los seres humanos, ¿sabían? Una cosa increíble pero cierto, porque ni la religión ni nada, o sea, ni la edad del universo, ni el Big Bang, ahí no estamos de acuerdo. Pero sí hay una cosa en la que estamos de acuerdo todos los seres humanos. Independiente de si es Japón, China, Rusia, es Occidente, Oriente, la religión, lo que sea, hay una cosa en la que estamos de acuerdo. ¿Saben cuál es? Y yo estoy seguro que ustedes están de acuerdo con lo que les voy a decir. Así no lo hagan. Y es esta. El deporte, el ejercicio es bueno para la salud. Nadie puede refutar eso. La pregunta es, ¿cuántas personas hacemos deporte? Sabiendo que es bueno para la salud. Y ni siquiera la salud solo física, mental. Para los que hagan deporte, me entenderán lo inmensamente bien que se siente usted cuando hace deporte. ¿Y saben por qué? Porque el cuerpo se lo agradece por todos los lados, porque usted puede pensar mejor, porque usted se siente mejor en todos los sentidos. Y no hay cosa más buena que enviciarse al deporte, que usted sienta que el cuerpo le pide hacer deporte. Por tanto, la pereza, chao. ¿Cuál pereza? 5 de la mañana, buenísimo, ya amaneció, me voy. Porque el cuerpo me lo está pidiendo. Cuando usted no lo hace, listo, se levantó a las 9 y, ay, hoy no hice nada. Pero cuando usted llegó a esa hora de hacer ejercicio, el gimnasio, bicicleta, de correr, se siente el más grande del mundo, con una satisfacción inmensa. Y empieza a ver cómo su cuerpo y su mente se lo va a agradecer en una cosa que es natural en el ser humano, moverse, hacer el ejercicio. ¿Y qué pasa? El que no lo hace hasta los 30 o 40 dice, no lo necesito, yo me siento bien, no me duele nada. Solo le pido que espere que pase los 40 y verá que se lo cobran, como decimos coloquialmente, por ventanilla. Todo el ejercicio que usted no hizo y dejó de hacer, y todo el tiempo que se la pasó sentado, permitiendo que la televisión le robara tiempo. Entonces, un punto importante que yo recomiendo es, dígale adiós a las excusas. No hay ninguna. El día que alguien me logre dar una excusa, salvo un impedimento natural, por la que no estudió, por la que no lee, por la que no hace ejercicio, le creeré, pero no he encontrado la primera. Es que mi novia jode mucho y no me da tiempo. Es que tengo 3 hijos pequeñitos. Es que no, mientras que tengo mucho trabajo. No tengo tiempo. El gimnasio me queda muy lejos, ¿no es cierto? No aprendí inglés porque no tengo plata para irme para Inglaterra, etcétera, etcétera. O sea, se las buscan y se las creen. Conozco gente que me dice, a los 40 o 50 años, yo toda la vida quise aprender a montar en bicicleta. O sea que la persona ya murió, porque ya no puede aprender, según ella. Imagínense la limitación y las excusas. ¿Y por qué no? Es que yo estoy muy mayor para aprender eso. Ponerse esas limitaciones internamente acaban con la vida. La forma en que las personas no aprovechan su vida es monumental. Y cuando uno está joven piensa que tiene todos los años del mundo. No, mejor dicho, eso ustedes los viejitos. Nosotros estamos para rumbear. Rumbeen, claro, bacanísimo. Yo también he rumbeado mucho. Pero hay que sacar tiempo para la rumba también. Es que también hay que sacar tiempo para eso. Pero si no es rumbeando, entonces durmiendo, descansando, ahí no. Entonces excusas no hay. Excusas de la excusa de la pereza es la peor de todas. Es decir, no hay, esa es campeona. Entonces, viene una recomendación y posiblemente lo hayan escuchado ustedes en algunas materias. La zona de confort.
¿no es cierto? La famosa zona de confort que a los seres humanos nos cuesta mucho salirnos de la zona de confort. Porque es bueno estar ahí, porque es que, es que si me pongo a estudiar, no, ya estoy trabajando, ya sé hacer mi trabajo, pues me va bien con lo que me gano. Eso es su zona de confort. No, es que para qué me presento allá, de pronto, ay, qué pena, y me toca hacer alguna cosa que yo no sé. Usted no quiere salirse de su zona de confort. ¿Saben cuál es la zona de confort ideal? Hay una zona de confort ideal en la que todos podemos quedarnos, que ese sí sería ideal. El día que usted logre quedarse en esa zona de confort que les voy a decir, ese día va a ser diferente para ustedes. Y esa zona de confort ideal es estar en disconfort. Cuando para usted sea confortable estar en disconfort, ya la vida para usted es diferente. Cuando para usted una cosa nueva sea parte de estar en confort, sentirse bien, tranquilo, porque estás preparado y te gusta lo nuevo, lo variable, los nuevos retos. Ahí esa es la mejor zona de confort. Y lo van a escuchar en muchos libros. Ahí ustedes van a tener y encontrar muchas oportunidades y muchos beneficios. Entonces, yo pienso, hay un tema supremamente importante que yo considero que los seres humanos no hacemos mucho, y sobre todo en estas latitudes. En estas latitudes me refiero a Latinoamérica y sobre todo en nuestro país, y es la falta de lectura. Y miren esa frase: aquel que piense que un libro es caro, espere a ver el costo de la ignorancia. Conozco gente que dice, no, ese libro vale 70.000 pesos, pero no critica una botella de aguardiente en un sitio que vale 200.000 o 100.000, que no te causa sino males. Y ese libro, un buen libro, te puede transformar la vida, la forma en que la ves, la forma en que la afrontas. Es diferente la visión que uno tiene de la vida, de los retos, de todo lo que ocurre cuando lee. Es muy diferente. Cuando tú hablas con una persona que lee versus una que no lee, tú notas la diferencia inmediatamente y sabes quién es el que lee. Inmediatamente sabes quién es el que lee. Leía yo por ahí un libro donde decía, vea, es que el que sabe leer y no lee es lo mismo que un analfabeta. Yo sé leer, sí, pero no lees. Entonces, esa es la misma equivalencia. Entonces, como la idea es que los transforme, si no los transforma, cosas que yo les digo, que los transforme los siguientes 5 libros que les voy a recomendar. Y si quieren darse un regalo bueno en esta vida, lean esos 5 libros. De verdad. O sea, consideren que ganaron el año después de que lean esos 5 libros. Porque van a ver que después de leerlos, ustedes van a decir, ajá. Ese es el ajá de parte de su vida de este año. No sé qué metas tendrán este año, espero que sí las escriban y las tengan. No va a ser lo que normalmente hacen, ganar el semestre. No, eso ya lo sabemos todos. Pónganse metas. Hay que ponerlas y escribirlas y estarlas leyendo. Para que eso le diga uno, ay, fue madre, con lo que me comprometí a mí mismo. Comprométanse a leerse esos 5 libros. Deberían ser mínimo 20 al año. Mínimo, pero bueno, les voy a aceptar 5 el resto del año. Y van a la diferencia. Y el primero es este, El poder de la hora. Para mí el top 1. ¿Por qué? Porque es que es lo único seguro que tenemos en esta vida, este momento. El pasado es una hora que aprovechamos o desperdiciamos. Y el futuro es una hora que no tenemos idea cómo va a ser. Porque usted puede tener todos los millones del mundo, su papá o su familia, y al otro día no tener nada. Usted puede tener toda la salud del mundo y al otro día estar completamente enfermo. Entonces nosotros caemos mucho en la trampa de sufrir, primero que todo, por el pasado. Pues sorpresa, eso no puede cambiar. Por lo que me dijeron, por lo que me hicieron, este me la debe, es que no, me trataron mal, pasé una vergüenza, etcétera, etcétera. Eso ya pasó. Eso ya pasó y ya fue lo que fue. Ahora no, es que mañana yo no sé qué, yo no sé cuántas, y es que mañana, ese mañana no te lo garantiza absolutamente nadie. Ese libro te enseña a vivir este momento, porque es el único que tenemos seguro. Ni siquiera dentro de 5 minutos. Y la forma en que ustedes logren vivir el momento ahora, eso tiene un significado fundamental en la forma en que ustedes empiezan a ver las cosas. Ya le encuentran placer y gusto y satisfacción a una flor,
a una conversación, hasta el aire que se toman. Y hasta ahí ponen los mismos ejercicios. Cuando uno dice, es como si estuviera degustando algo muy rico. Cuando usted siente el aire que le entra. Disfrutar en la hora cambia la vida por completo. Y lo bueno es que yo estoy seguro que tengo una hora. No estoy segura de nada más. Se lo recomiendo muchísimo. Segundo, el líder que no tenía cargo. Ese libro nos enseña cómo podemos ser líderes independiente de la posición en la que estemos. El tema aquí no es, es que el líder, el que es presidente de la compañía o el presidente de la república, yo no sé. Usted puede ser líder en cualquier cosa que se dedique a hacer en su vida. Y eso genera una gran diferencia en usted como persona, en usted como profesional y en las personas que lo rodean. En ese libro se enseña muy bien cómo hacer eso. Y se entiende y se practica. Y ustedes que están jóvenes, yo me hubiera muerto por leer libros como eso cuando estaba con ustedes. O que alguien me hubiera dado esa recomendación, porque es muy valiosa. Tercero, y aquí viene el tema del inglés, el supercoaching. El supercoaching empieza desde ya a darles coaching a ustedes de cómo enfrentar la vida, el resto de su etapa profesional aquí en la universidad y cómo salir a enfrentar ese campo de batalla que es el mundo. ¿No es cierto? Si son muy consentidos en la casa, igual les va a tocar enfrentarlo de la misma manera que le enfrentan los que no son consentidos. Pero eso afuera hay que saberlo manejar. Y en la medida que nosotros tengamos un aprendizaje de qué nos vamos a enfrentar y cómo manejarlo, eso nos sirve muchísimo. Y ese libro es supremamente recomendado. Número 4. Me perdona, pero voy a traducir. El sutil arte del importaculismo. ¿Y qué es eso? Es cómo usted darle valor a lo que realmente tenga valor. Y cómo dejar de sufrir por lo que no tiene que sufrir. Cuando usted sufre porque alguien me miró feo, usted sufre demasiado. Los seres humanos sufrimos demasiado por cosas que no tienen sentido que suframos por ellas. Momentos, situaciones, eventos, lo que sea. En ese libro nos enseña cómo podemos dejar de sufrir por lo que no merece nuestro sufrimiento, ni siquiera que nos preocupemos por eso. Y eso para mí es muy importante, porque tengo mucho interés en ser feliz y no sufrir por cosas que no valgan la pena. Tengo mucho interés en ser exitoso en mi vida, no necesariamente en mi carrera. Entonces eso es un punto muy importante. Y finalmente, este libro también en inglés. Cómo ganar amigos e influenciar a la gente, un bestseller de muchos años. Porque ¿saben qué? ¿Saben quiénes son los más exitosos en el mundo y demostrado estadísticamente? No son los que sacaron puros 5 en la universidad. Esos también pueden ser exitosos, pero eso no es garantía de nada. Ser el mejor técnicamente no es garantía de nada. La mayoría de las personas supremamente exitosas tienen una habilidad en especial. Y esa habilidad es la habilidad para tratar con otras personas. Muchas veces en la empresa pasa que, no, pero mira que él siempre lo ascienden y no hace nada. No es que no haga nada, sino que tiene habilidad para tratar con las personas. Y esa habilidad es la que te permite muchas veces crecer, desempeñarte, volverte líder en tu organización. En la medida que logremos hacer eso, van a dar los resultados. Y ese libro es espectacular para eso. Entonces van a decir, no, Edwin, pero listo, muy bacano los libros y bueno, y fuera de eso en inglés. Yo ahora me voy a leer eso y tengo, pongámosle mucho, 7 materias pues y están llevados, porque esa es la palabra. No, es que yo estoy llevado, no tengo tiempo, horrible. Cuando termine la carrera, primero que todo yo no sé quién le va a garantizar que usted va a terminar la carrera, porque recuerden el poder de la hora, ¿sí o no? Y es que no, y fuera de eso me voy a casar, entonces la organización del matrimonio me quita mucho tiempo, mejor dicho, excusas, no hay ninguna en mi concepto. ¿Listo? Entonces resulta, y entonces ¿a qué hora llego yo a leer? Si tengo que llegar al demasiarme un libro que me puso un profesor y tengo un parcial mañana o el final, buena excusa considerará usted, es una excusa excelente, pues resulta que esa excusa es supremamente mala. A mí no me vale esa excusa. Porque resulta, les voy a dar una recomendación, aunque no soy socio de Amazon, que existe una división que se llama audible.com, donde usted puede comprar esos libros en audio.
Y en esta ciudad, con los trancones que hay, le garantiza un mínimo que usted se transporta 1 hora durante el día. Gasta 1 hora transportándose durante el día, que normalmente la hace escuchando música o renegando por todo lo que le pusieron a hacer o todo lo que tiene que hacer, pero no lo puede hacer en ese momento porque o está manejando o va al metro o va parado en un bus o lo que sea. Pues les acaba de recuperar esa hora de su vida, de las 24 horas que le tocó. Esa hora, escúchense uno de estos libros. Escuchando 1 hora diaria, cada semana escuchan uno de esos libros. En menos de 2 meses ya se los han escuchado todos. Imagínense, esa hora ustedes no contaban con esa hora, ni la podían utilizar. Pues ya la pueden, y ni siquiera les da, tienen que hacer esfuerzo en leerlo, se los lee un locutor profesional que los mete en el cuento. Les acaba de recuperar 1 hora de su vida, les acabo de entregar el material que les transformará la vida. Imagínense a partir de ahí. Y esos libros tienen 2 ventajas, son más baratos y ahorran papel, ahorramos árboles. Ganamos por todos los lados. ¿De acuerdo? Entonces me dice, pues que están en inglés y apenas estoy aprendiendo. Entonces cuando yo termine mi carrera voy a aprovechar y me voy a ir para Australia, estoy recogiendo la plata, mi mamá me la va a dar de grados. Entonces, si la logro recoger, se aprende inglés. ¿Saben cuánta plata necesita para aprender inglés? 0 pesos. ¿Y saben qué se necesita para aprender inglés? O cualquier idioma. Esto, disciplina. Conozco profesores de inglés que no han salido nunca del país. Yo antes de empezar a trabajar, que mi requisito era que supiera inglés, yo no había salido del país ni había tomado clases de inglés. Ustedes lo único que necesitan para aprender inglés es disciplina. Porque sé de gente que se va para clases martes, jueves de inglés de 7 a 8 y hace todo lo posible por que no le pregunten. Y hace todo lo posible por no hablar, porque qué pena. Y va a esperar que el cerebro haga un pase mágico que nadie tiene para empezar a hablar mágicamente inglés. Pues no. Lo único que usted necesita para hablar en inglés es disciplina. Es decir, voy a aprender inglés. Música en inglés, libros en inglés, trato de pensar en inglés, me aprendo mínimo 2 palabras diarias y con 800 palabras domino el 80% de un idioma. Facilito, necesita disciplina, no necesita excusas. ¿Cuánto demora usted aprendiéndose 2 palabras diarias en inglés? Entonces no hay excusas, no es para... Si quiere irse a pasear a Inglaterra, vaya y relájese, no vaya a estudiar, qué pereza, o para Australia. Más bien aprenda aquí, vaya de paseo y se relaja. Esa es la diferencia. Y conozco gente que se lleva 1 año y vuelve y está un poquito mejor. Pero no evolucionaba, la pasó en la colonia latina. Finalmente, y un punto fundamental, es lo que ustedes están haciendo acá. Aprendamos a escuchar. Muchas personas tienen algo importante que decirnos. No necesariamente tienen que ser con experiencia, lo que sea. Compañeros, cualquier persona, de todas podemos sacar algo útil. Y eso tienen que aprender a aprovecharlo. Y finalmente, esta es la recomendación. Bailen como si no lo estuvieran viendo. ¿Saben cómo baila uno cuando no lo está viendo? No le da pena, no le importa porque nadie lo está viendo. Y a lo mejor usted es un buen bailarín. Pero cuando alguien le está viendo, usted, ay no, es que de pronto hago un paso malo y me burlan, me gozan. Nuevamente, si usted está en su lecho de muerte y dice, ay, verdad, sabes que me gozaron, no le importará. ¿Qué le importará a usted que lo gozaron hace 30 años? Y lo mejor es que usted al otro día todavía sufre porque lo gozaron y a los 10 minutos a todo el mundo le olvidó, porque usted no es el centro del universo. Todos los que estaban allí no estaban pendientes de seguir rememorando cuando usted la embarró. Entonces baile como si no lo estuvieran viendo, haciendo la analogía para todo lo que quieran hacer. Yo en mi compañía digo, la mejor oportunidad que yo tengo es cuando me invitan a hablar delante del presidente. Todo el mundo le saca el cuerpo. Uy, no, qué pena ese señor, yo no sé qué. Esta es la oportunidad de oro. Vas a ver quién soy yo, y qué opino, y qué digo. Si la embarré, alguna cosa pasará, pero hay que tenerles en cuenta. Eso es lo que les quería compartir hoy. Muchas gracias. Muy bien, Edwin, muchas gracias. Muy interesante pues tu presentación, muy motivadora, creo que muy disruptiva con respecto a lo que seguramente ustedes estaban esperando escuchar aquí de un egresado que les iba a hablar de cosas técnicas y bueno, llegamos a esto tan sensible, tan humano, muy valioso.
Bueno, la intención ahora es generar un conversatorio entre nosotros y Edwin, que le podamos preguntar lo que ustedes a bien tengan acerca de esas inquietudes que le pueden surgir a uno en el nivel en que están ustedes frente a un egresado, una persona que pasó, como nos decía Edwin, por los mismos salones, por los mismos laboratorios, por los mismos espacios de la universidad en las que ustedes están desarrollando ahora. Y que hoy en día, pues como ven, tienen lo que podríamos llamar nosotros una vida profesional desde el punto de vista que lo queremos observar, más allá pues de sus otros ámbitos de la vida, una vida profesional exitosa, de la cual hay muchas experiencias que nos gustaría conocer. Entonces, dejamos abierto el micrófono y comenzamos pues con algunas preguntas que desde el programa de egresado hemos elaborado, preguntas seguramente muy, ¿qué digo yo?, muy generales, pero pues que queremos arrancar por ahí mientras ustedes van pensando y en el momento que quieran pueden intervenir, ¿sí? Entonces, Edwin, una pregunta es, ¿consideras que tu formación en la universidad aportó en el desarrollo de habilidades de liderazgo? Sí, yo pienso que sí, y a mí me parece que uno en la universidad, pues el cambio tan radical que uno sufre de pasar de colegio a universidad, donde ya tú tienes que empezar a tomar tus decisiones, donde nadie te va a controlar esta es la hora de llegada, atiendes a clase, tienes que presentar eso, sino que depende de ti, ya empiezas tú a liderar tu vida, a comandar la vida tuya, a decidir lo que estás haciendo desde el inicio, ya empiezas a tomar decisiones que te lleven a liderar tu vida. A mí me parece que eso fue fundamental y yo le comento pues a mucha gente con la que hablo y es que a uno le dijeron, bueno, clase de liderazgo o clase de profesional, pero cuando uno termina una carrera y empieza a enfrentarse al mundo, uno nota cómo su mentalidad cambió, uno nota que ya tiene otra visión del mundo, obviamente está en el génesis de su carrera profesional, pero sí ha generado algo y para mí la universidad fue fundamental en ese sentido. No solo que pues yo considero que aquí viví los mejores 5 años de mi vida, fueron demasiado deliciosos, los mejores amigos míos son de acá y todavía me contacto con ellos y entre todos vimos materializado que a partir de acá, con las experiencias, con esa autonomía, uno empieza a generar ese liderazgo. O sea que de alguna manera te escucho decir, bueno, finalmente, porque siento que es una inquietud de los estudiantes, no es que tengamos que entrar a un curso de liderazgo, una materia de complementaria, electiva, que se llame liderazgo, sino precisamente el liderazgo se va armando en el desarrollo de tu vida profesional, asumiendo esas responsabilidades que le impone la universidad. Así es, la misma universidad le da a uno, digamos, y el concepto de la universidad le permite a uno tomar esas decisiones e incluso pues a partir de ellas uno orientar su carrera y hacia dónde se quiere ir. Entonces la misma universidad contribuye en ese sentido y me parece que ha sido muy valioso y yo precisamente lo viví en mi carrera, inclusive desde que empecé a trabajar, porque empecé a trabajar desde muy temprano y a medida que iba viviendo la experiencia universitaria pues también le iba aplicando a mi carrera y eso fue fundamental a la hora de ejecutarla desde que estaba en el estudio. Y digamos, ese punto me parece fundamental porque precisamente es en el que ellos están desarrollando ahora. Hubo personas que influenciaron la manera, pues tú nos muestras que desde muy joven eras muy disciplinado y como que te ponías metas, ¿no? Muchos de nosotros simplemente nos vamos desarrollando y no hemos planteado una meta, ¿no? La meta más allá, como tú decías, de, bueno, voy a ganar el semestre, voy a graduarme de bachiller, sí, pero digamos que en ese proceso formativo, pues de pronto a veces no están esas metas tan definidas. Hubo personas que influenciaron dentro de la universidad o inclusive antes, si se quiere, el hecho de que tú adquirieras disciplina, que fueras consciente de las responsabilidades, que te estuvieras poniendo metas dentro de la universidad, más allá pues de lo familiar, que seguramente también estaban esas personas que le están indicando a uno caminos, pero dentro de la universidad, ¿había alguna manera de llegar allá? ¿Hubo algo formal o hubo algo informal, el acercamiento a profesores, algo así? Sí, a ver, como yo les comentaba, es muy importante uno escuchar, pero escuchar ni siquiera, no solo lo que se dice, sino escuchar todo lo que tiene la universidad para ofrecer.
¿no es cierto? Entonces, la universidad tiene programas, tiene charlas como estas, tiene eventos como estos, conferencias. La idea es no centrarse solamente en cumplir con la materia ya y considerar que eso es suficiente. Entonces, aprovechar el potencial de profesores, y nosotros tuvimos la ventaja de tener profesores donde ellos nos decían, vean muchachos, es que cuando ustedes empiecen a trabajar, esto es fundamental para ustedes. Tengan en cuenta estos aspectos, tengan en cuenta que, por ejemplo, nos decían que si no aprenden inglés, las oportunidades no son tan amplias como si aprenden inglés. Busquen complementar con algo más, un estudio extraacadémico que también les puede servir mucho y que ofrece la misma universidad. Entonces, todas estas oportunidades que ellos nos mostraban era: no las desperdicien, aprovechen ahora que tienen el tiempo. Y lo que yo les decía, normalmente dice uno, no, pues es que no tengo tiempo porque tengo muchas materias. Sí tienen tiempo. Entonces, ellos nos hacían caer en la cuenta, y sobre todo los profesores, porque ellos ya tenían pues esta experiencia, decir, vea, aprovechen el tiempo, tomen estas oportunidades. La posibilidad que yo tuve, por ejemplo, de entrar al banco, como les comentaba, es porque la universidad, un profesor nos dijo, muchachos, hay una oportunidad para estudiar a S400 gratis en IBM y tienen que inscribirse ya. Y eso es algo que lo marca a uno, porque esos profesores le dicen a uno, mire, vaya más allá de simplemente termine la carrera para empezar a ver qué se va a poner a hacer. Eso es muy claro. Y sobre todo me acuerdo que nos insistían mucho, y a mí eso me ha calado mucho en la mente, el tema de la lectura. O sea, el componente donde decía, es que muchachos, no se queden solo con el aprendizaje técnico, hay muchas cosas allá y tienen que leer muchísimo, y van a ver la diferencia, y eso es algo que me marcó muchísimo. Preguntas, muchachos, recuerden que ustedes pueden hacer preguntas. En el proceso formativo dentro de la universidad, ¿qué debilidades piensas tú, que pues no es por criticarlo pues ni mucho menos, que a veces uno se siente mal por pensar que está criticando, pero obviamente siempre hay oportunidades de mejora? Sí, ¿tú en qué año te graduaste? En el 96. 1996. Bueno, de allá al 2018 pues hemos recorrido un camino importante, hay muchas oportunidades complementarias que se le han abierto a estos jóvenes, digo, el tema del inglés que hoy en día lo tenemos fortalecido, que nuevamente, yo sé que para muchos de ustedes, no sé cómo lo estén viviendo, pero cuestionan el programa de inglés porque no es todo lo que uno esperaría del programa de inglés, pero que como dice Edwin, pero es una oportunidad más, es lo que la universidad les está ofreciendo, y también está la corresponsabilidad de lo que ustedes ponen para que ese programa de inglés sea exitoso, más allá de uno pensar que son muchos estudiantes, que virtualmente no es lo más adecuado, en fin. Está el programa de inglés, están los programas de internacionalización que hoy en día los tenemos, dobles titulaciones que los muchachos pueden hacer, pasantías, algunas de ellas completamente pagas, los programas de bienestar obviamente se han mejorado muchísimo, hoy en día son muy fuertes, acompañamientos a diferentes niveles, la universidad como universidad tiene unos programas culturales, deportivos, sociales, absolutamente amplios. Creo que la oferta pues nos desborda y hay muchos programas que se quedan sin público. Entonces eso te lo cuento porque pues de alguna manera en tu momento histórico como estudiante, ¿qué debilidades pensarías que hoy en día que tú conoces egresados, no sé si los conoces del programa de ingeniería de sistemas o de otros programas de ingeniería de la facultad, como que dices, bueno, a estos muchachos les falta esto, les falta liderazgo, les falta, sí, no sé, algunas de las cosas que puedas pensar? Me gusta mucho tu pregunta porque ese es un tema que yo tengo muy identificado en general en los profesionales. Y pues yo también soy profesor de cátedra en posgrado en EAFIT y allá he visto evidenciado mucho una debilidad que en general como estudiantes y las instituciones considero que no preparan bien a los estudiantes. No sé cómo estarán los programas aquí en la Universidad de Antioquia, pero yo sí percibo una falencia muy grande, y es que la mayoría de las personas no saben hablar en público, no saben expresarse en público. Conozco gente de posgrados con cargos muy altos a los que yo les enseño, que les pongo una exposición y tiemblan y sudan frío todavía en una exposición frente a compañeros. Imagínense lo que es exponerle a una junta directiva, a una junta de socios, al presidente y todos los directivos de la compañía un proyecto. Se pierden oportunidades inmensas por el miedo simplemente a hablar en público y expresarse. Entonces me parece que para mí debería ser una materia obligada que un profesional tendría que pasar antes de graduarse, es cómo hacer una buena presentación en público, porque esa es la diferencia en que le aprueben un proyecto, una iniciativa, en que lo vean a usted
y en qué no. Si dicen, no, es que la tengo clara, tengo claro esto, pero no sabe exponerlo, o le da miedo hablar en público. Y ese miedo limita muchísimo. Entonces me parece que es una cátedra obligada que deberían dar las instituciones, porque yo lo percibo en todos los ámbitos, y no hay grupo que yo no enseñe donde la mitad sean muertos del pánico porque tienen que exponer un trabajo en un grupo sencillo. Entonces, para mí, un curso de expresión oral y corporal para profesionales debería ser un entrenamiento obligado antes de graduarse. Ese me parece fundamental porque hay que saber expresar muy bien las ideas. Y tú, en tu experiencia como estudiante, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo desarrollaste esa habilidad que obviamente vemos que tienes y pues por tu cargo y lo que has desarrollado? ¿Fue dentro de la universidad? ¿Fue dentro de la empresa? ¿Cómo llegaste a esto? Y les voy a contar algo mejor. Me daba pánico hablar en público. Cuando yo estaba en el colegio, me pasaba lo mismo. Sudaba frío, sentía que se me iba la voz. Yo no, ¿qué es esto? Y yo no... Como les comenté en la charla, yo no, olvídese que esto no me va a marcar por la vida, o arreglamos esto o morimos en el intento. Entonces, definitivamente yo siempre he dicho, y eso lo tengo muy claro, la cura para el miedo es enfrentarlo. Si usted le da miedo a hablar en público, solo hay una forma de solucionarlo, y no es con psicólogo ni con psiquiatra, es hablando en público. Entonces me tocó pasar todas las penas que ustedes imaginan. Yo salía al frente y claro, sudaba, me equivocaba. Listo, eso ya hacía parte del pasado, y enfrente, hasta que... Y me empezó a gustar, de hecho me empezó a gustar, lo disfruto, me gusta muchísimo. Entonces yo, bueno, vamos a pulirlo, porque hablar en público es como manejar un carro mecánico, hay que tener en cuenta muchísimas cosas, muchísimas, y hay que practicar muchísimo para que se vuelva natural. Entonces yo empecé a practicar y a mirar, y que hacían, mirar muchos videos de grandes oradores. TED es la mejor herramienta para eso. Los que, si no están en TED, o los que hayan visto los videos, son muy buenos oradores. Y finalmente, cuando sentí que podía juntar muchos elementos, estudié, hice cursos de expresión oral y corporal, y yo quiero refinarlo. Ya no me da pena, pueden ser 2 personas o 10,000 y me da lo mismo. Pero necesitamos refinar la forma de expresarnos, y entonces hice eso porque entendí que eso era importantísimo, sobre todo en el ámbito laboral, porque cada momento me toca hacer presentaciones, y ni siquiera en mi idioma nativo, sino en inglés o en portugués también, que nos toca hacerlo. Entonces ahí necesita uno tener mucho dominio público para concentrarse en lo que usted realmente quiere expresar. Entonces es cuestión de práctica, decidirse y olvidarse de pena ni de esas cosas. Muy bien, nuestro primer arriesgado. Perdón, yo voy a mencionar la pregunta para que quede en la grabación. ¿Sí? ¿Cómo es tu nombre? Juan Manuel. Entonces le estás preguntando que qué influencia tuvo el trabajo en grupo, qué tan importante fue el trabajo en grupo para su desarrollo profesional. ¿Sí? Fundamental. O sea, eso suena a carreta que uno siempre lee y bueno, claro, pero es fundamental. Y ya les cuento, eso es uno de los principales filtros que uno tiene a la hora de un proceso de selección, cuando uno está entrevistando personas. Cuando uno ve que la persona definitivamente no tiene la disposición o el carácter o lo que se necesita para trabajar en equipo, es muy difícil, porque una persona por sí sola no logra los resultados que logra un equipo. Entonces, ese concepto de trabajo en equipo es fundamental, y desde la universidad uno tiene esa formación. Hagan ese trabajo, y lo mejor es que aprende uno a trabajar con diferentes opiniones, y lo mejor es que esas diferentes opiniones, si usted aprende a escuchar, con seguridad van a aportar. O sea, nadie es poseedor de la razón absoluta. Uno tiene que tener esa mente abierta de que hay muchas personas que piensan diferente. En mi trabajo me toca trabajar en equipo y en grupo con muchas culturas de países, brasileños, ecuatorianos, personas de Europa, Estados Unidos. Y esos son pensamientos y culturas muy diferentes, y aún así usted debe poder trabajar en equipo. Esa base que uno desarrolla desde la universidad para trabajar en grupo es fundamental. El tema de lo hace 500, 600 años, de una sola persona sentada y descubría una fórmula, ya es muy difícil que funcione. Ustedes necesitan un trabajo en equipo para realmente sacar resultados, y aprender a hacer eso es fundamental.
¿Y cómo fue, o sea, cómo aprendiste a trabajar? ¿En la universidad lo hiciste, aprendiste, fuiste capaz de desarrollar habilidades? ¿O alguien que formalmente te contara qué es el trabajo en equipo? Y te lo pregunto porque precisamente aquí lo discutimos mucho. Hay profesores que se quejan de que nuestros estudiantes no saben trabajar en equipo. Es una queja recurrente. Y el cuestionamiento que nosotros le hacemos a los mismos profesores es: ¿usted le ha enseñado a sus estudiantes a trabajar en equipo? O sea, ¿les ha hecho consciente qué es el trabajo en equipo, cómo se trabaja en equipo, cómo desarrollamos esa habilidad? Por eso la pregunta de ¿en la universidad lo pudiste hacer o fue directamente en la industria? En la universidad no lo pude hacer directamente, debo decir, por sugerencia de la misma universidad. La universidad te decía: mira, este trabajo es en equipo y preséntenlo, pero no, eso no te da ninguna garantía de que el equipo trabaje. La industria lo enfrenta a uno eso. Mire, señor, es que usted va a hacer esto y ustedes son parte de un proyecto, porque en la universidad muchas veces pasa: ese no trabajó, me va a trabajar yo y me tocó apuntarlo, o lo delato. Bueno, usted verá qué decisión toma. Por ejemplo, cuando yo estoy dando clases, yo digo, lo hacen en equipo y todos se exponen, y le puedo preguntar a cualquiera, o trabaja. Pero cuando digo que uno solo expone, entonces el más responsable, el que mejor habla, es el que sale. Y hay ¿quién me garantiza que hubo un trabajo en equipo? Me parece que las universidades deben adoptar ese esquema, donde busquen, a través de ese tipo de mecanismos, garantizar que todos trabajen o que al menos todos se comprometan, porque alguien que no trabaje no va a poder salir a hacer una exposición o responder una pregunta. Entonces ese designado, que es el que siempre sale, pues listo, muy bueno para él, pero el resto del equipo ¿qué? Y la sorpresa es que cuando salgan a la industria sí van a tener que trabajar en equipo, sí o sí, y si no lo hacen posiblemente no van a durar en esa empresa. ¿Por qué? Porque es que un proyecto tiene una magnitud donde usted no es como un trabajo en la universidad que posiblemente se trasnoche más y lo pueda hacer solo. Ahí tiene que hacerlo con un equipo de trabajo, porque cada uno aporta su componente y eso hace parte de un engranaje total. Entonces, desde ya háganlo y aprendan a trabajar en equipo. Qué bien, muchachos, yo les pregunto, ¿alguno de ustedes ha recibido, digamos, una instrucción formal de cómo se trabaja en equipo? ¿Qué es el trabajo en equipo? No. Bueno, pídanselo a sus profesores cuando los pongan a trabajar en equipo. Pregúntenle y díganle, bueno, ¿y qué es el trabajo en equipo? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se forma un equipo de trabajo exitoso, eficiente? Les dejo esa recomendación porque es algo en lo que realmente tenemos que poner mucha atención. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Ya surgieron otras? Bueno, ahorita les pregunto yo a ustedes para que a ver quiénes siguen. Mientras tanto, Edwin, te pregunto, ¿tú eres seleccionador de personal o no? Sí. Te toca. ¿Y qué es precisamente para profesionales jóvenes, digamos, bueno, cuando son senior, cuando son expertos, pues seguramente estamos un poco distante de eso, pero si te toca seleccionar a un ingeniero o a un joven ingeniero, ¿cuáles son los tópicos sobre los cuales tomas las decisiones de este tiene las características que le sirve a mi equipo de trabajo? Perfecto. Bueno, sí, a mí me toca hacer muchas entrevistas, obviamente, por el volumen de personas. A ver, hay varias cosas que para mí son fundamentales. Vamos a ver de un lado la experiencia y todo lo demás que eso revisan, pues uno revisa naturalmente. Primero que todo, nunca lleguen tarde a una entrevista de trabajo. O sea, si les toca esperar una hora, no lleguen tarde a una entrevista de trabajo. Uno llega a tiempo. Y se llega a tiempo, sobre todo si uno es el que está optando por eso. No va a haber excusa razonable, salvo que físicamente no pudo porque se enfermó, se murió, no sé. Pero no vayan a sacar jamás una excusa de que había mucho trancón, es que se me olvidó yo no sé qué, no lleguen tarde. Pero sobre todo, lleguen con buena actitud. Porque es que cuando alguien llega, o sea, yo y lo confieso, yo he descartado a personas al minuto de haberse sentado en el puesto, en la silla donde lo va a entrevistar, y este no es. ¿Por qué? Porque es que su actitud es de, bueno, sí, aquí estoy. O sea, tiene que llegar con disposición, me interesa y estoy interesado en ofrecer mis servicios para esta compañía y no se van a arrepentir de eso, pero no mintiendo, sino con buena disposición, no solo para la entrevista, sino para lo que tienen que hacer. Disposición al aprendizaje, disposición a que ustedes quieren ser parte de esa organización y, sobre todo, sinceridad en lo que realmente son como personas. Eso se descubre muy fácil si ustedes no son sinceros. Eso es como cuando en un grupo usted piensa que no le están viendo pastelear. Sí lo están viendo. Uno sí se da cuenta, a todos se ven, por hábil que sea.
Por hábil que sea usted, a la hora de decir lo que usted no es, finalmente eso lo va a manifestar de alguna manera. Entonces, tengan muy buena disposición, porque es que la disposición le transmite una energía y uno dice, bueno, con esta persona puede trabajar, no sé, pero aprendo, me interesa, puedo aportar a esta compañía. Entonces, esos filtros se vuelven importantísimos, muchas veces más que el mismo aspecto técnico, porque hay gente que dice, yo no, apenas tengo esta experiencia, pero se aprende en 3 o 4 meses y usted empieza a ganarla. Pero esa actitud usted difícilmente se la cambia. Entonces, ese punto para mí es fundamental, la actitud. Muy bien, yo aquí como haciendo las veces de un poco de telepatía, pensando en qué es lo que quieren ellos preguntar, pero no preguntan. De pronto un poco en la parte técnica, Edwin, tú estás en una compañía, una multinacional, en el sector tal vez la más grande del mundo, del planeta, en el sector en que están, de pronto saber un poco qué es Owens Illinois, la empresa actual en la que trabajas, y cuáles son las labores, las actividades fundamentales que te toca hacer, o inclusive de pronto cómo ha sido ese recorrido de, bueno, cuando entraste ahí a Owens Illinois, siendo una compañía de ese tamaño, y esas actividades que has venido desarrollando allá. Bueno, sí, para ponerlos un poquito en contexto, pues Owens Illinois es el primer fabricante de envases a nivel mundial, que es dueño de Peldar, que ese sí lo conocemos todos. No es que lo haya comprado recientemente, lo compró en 1962 y desde eso es dueño de Peldar. Envases de vidrio. Envases de vidrio, solo vidrio, que es el mejor envase, por supuesto. El más natural. Entonces, yo empecé como coordinador de informática y telecomunicaciones. Yo trabajaba como administrador de plataforma en Bancolombia y me resultó una oportunidad como coordinador de informática y telecomunicaciones, y yo había anhelado trabajar para una multinacional. El banco pues es muy grande, pero yo quería viajar, hablar otros idiomas, tener responsabilidades, conocer el mundo entero, como deben estar ustedes ávidos de eso, pero quería formarme en mi carrera profesional. Entonces me fui para esta empresa como coordinador solo del área de Colombia. Después empezó un proceso de integración a nivel global del área de IT y fui ascendiendo con responsabilidades sobre otros países, después sobre la región de Sudamérica, después hubo adquisiciones más grandes en Sudamérica y fui creciendo. Después estuve un tiempo en Estados Unidos haciendo un rol allá, también dirigiendo el área de telecomunicaciones, y posteriormente ya pues estuve a cargo de la parte de aplicaciones, PMO, Project Management Office, Service Desk, infraestructura, y de un tiempo para acá, hace más o menos unos 2 años, se integraron más las regiones. Ahora es Américas, Europa y Asia Pacífico, con direcciones por cada uno de estos continentes. Entonces, a partir de ahí yo empecé a ser el director de la parte de IT. IT en la organización funciona como una sola área de IT, o sea, no es IT de Colombia, ni IT de Sudamérica, ni IT de Américas, es una organización de IT con un CIO global. Sin embargo, se tienen direcciones como la mía, las Américas, donde nosotros, en coordinación con otros líderes globales, coordinamos todos los proyectos que tengan que realizarse desde el punto de vista de IT para la compañía, todas las iniciativas, toda la sostenibilidad de toda la plataforma sobre la cual ruedan los sistemas de la compañía. Entonces, todo eso, todo ese engranaje lo hacemos en coordinación con otros líderes globales, teniendo equipos a cargo. Pues yo tengo equipos en Estados Unidos, en México, en Brasil, acá en Colombia, y de esa manera funcionamos. Owens tiene conformados 2 grandes centros de servicio a nivel global. Ustedes saben que la tendencia de las compañías es consolidar centros de servicios compartidos para operaciones naturales que son transversales a todos los negocios, como cuentas por pagar, cuentas por cobrar, activos fijos, tesorería, master data y todo eso. Entonces, afortunadamente, y estuvimos en un proyecto, Owens designó que Medellín, bueno, Envigado, iba a ser el centro de excelencia para las Américas. Y en este momento, acá pues en Envigado, quedó designado toda la operación de todos sus componentes y otros para todas las Américas, desde Canadá hasta Argentina. Lo mismo hizo para Europa. Entonces, es una gran oportunidad pues para nosotros como profesionales, para ustedes como futuros profesionales, para la ciudad por la generación de empleo. Hay una condición fundamental para ingresar a Owens, aparte de experiencia y buena actitud, y es que sepan inglés. Si no saben inglés, no hay opción para Owens. Entonces es una cosa que los promuevo mucho. Y hay otra cosa, y es que yo empecé con una iniciativa pues, que se llama Robotic Process Automation, con una iniciativa de innovación en 2015. Y fuimos moviéndole, esa es la creación de robots
para todo el mundo de Owens. Estamos creando robots para todo el mundo de Owens que son capaces de hacer muchas de las operaciones a nivel global. Y empecé con esa iniciativa, la fui moviendo y finalmente, a raíz de esa iniciativa, se conformó lo que nosotros llamamos el Centro de Excelencia de Robotic Process Automation. Entonces, desde acá yo tengo un grupo de ingenieros que desarrollan todos los robots para Owens a nivel global y los soportan. Entonces, es una oportunidad grandísima porque cualquier robot, para cualquier proceso que nos soliciten a nivel global, lo hacemos nosotros y lo soportamos nosotros. Entonces es una clara muestra de que en organizaciones, por ejemplo, como las nuestras, no está limitado a lo que digan en Europa o en Estados Unidos o en Australia. Cualquier iniciativa que sea buena, de donde sea. Y la lideramos desde acá, desde Medellín, desde Envigado, acá para todo el mundo. Entonces son oportunidades muy grandes que ofrecen compañías como estas. Y eso está pasando en otras compañías también. Pues no, sorprendente lo que mencionas, Edwin. Claro que sí. ¿Cómo es tu nombre? Danilo. Pues retomando con el tema de selección, en la presentación él nos decía que... Danilo, ven, más bien hazme un favor, para que lo hagamos mejor, vente hasta acá y que alcanza el micrófono y así quedas de una vez en la grabación para no de pronto modificar la pregunta. Ven. Que, digamos, en el proceso de selección de ya los empleados y los trabajadores, ahora en la presentación nos decían que los que tienen las mejores notas, muchas veces cuando entran en el ámbito laboral, no son los que tienen más éxito. Entonces, digamos, el peso académico, ¿cómo entraría a formar parte ya de ese proceso de selección? Muchas gracias, Danilo. Bueno, primero quiero hacer una aclaración. No es que digamos que si tienen buenas notas no entra, o si tienen malas tampoco, ¿no es cierto? Se graduó y para mí es ingeniero. O el profesional que sea que estemos buscando, ¿no es cierto? Es el tema acá, para mí, en mi concepto, hay muchas personas que dicen, tuve excelentes notas, fui reconocido, eso es una variable importante, ¿no es cierto? Pero no tome esa variable, si su caso es que fue excelente académicamente, no tome eso como garantía de que usted tiene prioridad sobre otros que simplemente culminaron y cumplieron con la reglamentación para graduarse. Es un punto que uno entra a analizar porque en algunos casos, digamos así que las personas pueden tomar eso como que llevan una ventaja desde el punto de vista académico. La valoración académica para nosotros, si bien hace parte también importante, no es un factor decisorio fundamental a la hora de seleccionar. Como les decía, la actitud, la disposición, la experiencia, si requerimos experiencia, y obviamente la integridad de la persona son factores fundamentales. Entonces, eso ni descarta ni garantiza nada. Es un factor que uno tiene en cuenta y le parece interesante. Y dependiendo del rol que vaya a asumir en la organización, va a ser un factor importante, pero no va a ser definitivo y completamente decisorio sobre alguien que no haya tenido ese mismo desempeño académico. Sí, o sea, si tenemos un estudiante con promedio de 5, pero es un ratón de laboratorio, va a ser difícil que integre un equipo de trabajo y por esa razón seguramente no va a ser fácil que ingrese a la empresa. Sí, es más o menos de ese estilo. Tiene que saber trabajar en equipo. El trabajo en equipo es fundamental. Edwin, una pregunta. Tú ahorita precisamente mencionabas el inglés y tú nos contabas que tú sabías inglés y no precisamente ni habías salido del país ni habías gastado muchos recursos en el aprendizaje. ¿Cómo fue tu proceso de aprendizaje del inglés, que seguramente es la inquietud de nuestros asistentes? Bueno, el tema del inglés, y cuando yo empecé la universidad, Internet no existía. Primero que todo, no existía Internet. Internet salió cuando ya estaba muy cercano, pues, o teníamos acceso a Internet. El laboratorio de sistemas era el único, había un computador que era el único con acceso a Internet y nos juntábamos todos, ¿qué es eso? Mira. Y era mirando, pues, o sea, la super novedad, pedir un turno para un computador y lo pedíamos en grupos como de 10 y uno solo manejaba para mirar cómo era Internet. Entonces, imaginarán el acceso al inglés. Pero si había música y televisión, tampoco existía el SAP, ¿no es cierto? El segundo audio programable en los televisores que uno podía escogerlo. Entonces yo digo, bueno, aquí no hay de otra, aprendemos inglés. ¿Por qué? Porque es que usted no puede ser un commodity para la industria. Entonces, ¿cómo es un commodity para la industria? Un ingeniero como cualquier otro. Y yo no quería ser un ingeniero como cualquier otro. Entonces, ¿cuál era uno de los grandes diferenciadores míos como ingeniero? Saber inglés.
Entonces, esto nos tocó. Entonces, ¿qué empecé yo? Bueno, empecé a aprenderme las famosas 2 palabritas. Yo tengo que aprenderme. Entonces, yo tenía diccionario de papel, todavía existían en esa época, y me aprendía las 2 palabritas, y las repasaba, y las repasaba. Y cada que quería decir una frase, yo, ¿cómo diría eso en inglés? Y yo, no tengo idea. Entonces, intentaba construirla, y le preguntaba a alguien que sabía, esto lo diría así. Y lo volvía obsesivo, y escuchaba música en inglés, y solo televisión, o sea, obsesivo. Televisión en inglés, y televisión y busque intentar hablar en inglés, y pronuncie mal, y haga todo lo posible. Después se va viniendo el mundo del internet. Cuando empecé a trabajar no me exigían inglés, pero ya sí tenía más acceso a internet y herramientas de internet, e internet en ese entonces era más inglés que cualquier otra cosa, porque obviamente en Estados Unidos era donde más tenía páginas. Entonces también obsesivo ese tema de inglés y practicarlo. Y acogí mucho una recomendación que escuché, y es que, mire, aprende inglés como los niños aprenden a hablar español, o como uno aprende a hablar español cuando está niño. Nadie le dice que esto es un verbo, que esto es un adjetivo, que esto es un sustantivo, que esto se conjuga así. Un niño aprende hablando y escuchando. Entonces me fui metiendo en ese cuento, a hacerlo y a practicarlo. Y a lo último, uno como que se le va abriendo la mente y empieza ese tema como natural de ir aprendiendo y entender, y si se te escapaban 1 o 2 palabras, pero entendías el contexto, ya vos ibas mejorando, y ya incluso sabías que esa palabra, si no la conocías, ¿qué significaba? Entonces, como les digo, es cuestión de disciplina y sacarle el tiempo, pero ese tiempo es tiempo, todo lo que puedan. Un punto importante es que a uno nadie le hace perder el tiempo, uno es el culpable de perderlo. Entonces, si ustedes están en una cita médica esperando que los atiendan, esos 10, 15, 20 minutos que esperaron, si no hicieron nada, o si se la pasaron solo en una red social, ese tiempo sí lo perdieron. Pero si dicen, voy a aprovechar estos 20 minuticos para aprenderme mis 2 palabritas de hoy, o para escuchar algo en inglés, ese tiempo no se perdió. Entonces, fue aprovechar cada momento que tuviera disponible, que pudiera practicar, y con eso se aprende. Bueno, creo que es clarísimo lo que nos ha planteado hoy frente a diferentes tópicos. Yo quería reforzar algo que te escuché, me pareció bastante, bueno, de todas las cosas, muchas cosas quisiera reforzar y podría reforzar, pero por vivencias propias, por lo que hacemos en la universidad, por lo que nos estamos pensando para la educación de ustedes. Una de ellas es que yo, como dice Edwin, hace 5 años, desde el año 2011, no más, 7 años, decidí no tener más televisión, y desde hace 7 años no tengo televisor, y eso ha sido un descanso tan increíble. Realmente la vida se le transforma a uno porque encuentra otras actividades que realmente le cambian sus dinámicas. Esas rutinas de la televisión de que ves este programa y luego el otro y luego el otro, y al otro día ya estás alienado y tienes que ir, sentarte, y te gastas las 3 horas y casi que está uno encadenado, amarrado a la silla, no se puede parar. Es una cosa que uno puede romper si el equipo no está. Y particularmente Netflix, hace 2 meses lo cancelé porque llevaba como 2 años pagando y me había visto 2 películas, un seriado. Yo dije, pero pues esto es una bobada, finalmente no tengo tiempo. Pero cuando me ponía a buscar tampoco encontraba cosas que fueran fundamentales. Las películas que quería encontrar no estaban, y yo dije como que esto hay que buscarlo en otra parte. Finalmente, pues hemos hablado de diferentes temas. Creo que lo del deporte es algo que ha hecho un énfasis importante, Edwin, y para ustedes que son bastante jóvenes, es una recomendación muy valiosa que yo creo que vale la pena reforzar. Por eso la universidad les ofrece todos estos espacios, tanto de deporte recreativo como de deporte competitivo, los que lo deseen. Pero está el deporte recreativo, y es fundamental dentro de las dinámicas de poder estructurar una disciplina, porque el deporte lo lleva a eso, a tener disciplina necesariamente, la repetición de las actividades cotidianamente. La parte de la lectura creo que también es fundamental. Hay unos textos ahí que han recomendado. No sé, frente a eso te quería preguntar, además, complementando esto, ¿te has metido en el mundo de la literatura? ¿Te gusta la literatura? ¿Otros géneros? ¿El cine te gusta? ¿Géneros? Pues de pronto conocer un poquito de esa vida personal, pero pues de esos intereses que tienes.
Bueno, sí, la lectura me encanta y no es solo pues temas de liderazgo, coaching, ese tipo de cosas. O sea, yo tengo libros en mi biblioteca personal y mi biblioteca toda es digital, absolutamente digital, pues por obvias razones. Pero tengo libros tan valiosos como El Quijote de la Mancha que el día que se me acabó yo quiero que siga. O sea, y la gente lo ve como un libro grande, pero es espectacular. Libros, me gustan libros y buenísimos. Para mí el de lo bueno de García Márquez es El amor en los tiempos del cólera, por ejemplo. Ese libro me fascina y pues me parece impresionante al punto donde llega uno dice, hasta donde llega un amor, por decir, se lo recomiendo muchísimo. Y me gusta mucho sobre todo temas de historia, a mí la historia me encanta. Le recomiendo un canal, el canal de Diana Uribe. Ella es una historiadora que inclusive hace programas en Caracol, tiene un canal en YouTube que se llama Cultopedia y me encanta mucho la historia y ahí está la historia de las religiones, de los calendarios, de la Navidad, del Imperio Romano, de la guerra civil en Estados Unidos, lo que ustedes quieran. Obviamente de las guerras mundiales. Ahí se aprende muchísimo en eso y me encanta mucho el tema histórico y todo ese tipo de literatura en ese sentido. Entonces yo normalmente hago combinación, busco un libro que me enriquezca profesionalmente y después paso a un libro, pues me gusta mucho buscar como los libros más reconocidos mundialmente, históricamente, para leérmelos o escucharlos y eso pues como que hace una combinación. Hay otro libro, por ejemplo, que estoy escuchando en este momento que se llama Las aventuras de un líder de IT, se los recomiendo también. Es muy bueno y está orientado y muy actualizado a la época en la que estamos viviendo. Entonces, esa parte me gusta, pero como les digo, no todo es lectura, estudio, ese tipo de cosas. Pues mi pasión es la bicicleta y eso es una pasión, pues eso ya es enfermedad. No, la enfermedad es los carros, pero la bicicleta también. Entonces me gusta muchísimo y hago todo lo posible por montar siquiera 5 días a la semana. Y yo, por ejemplo, un sábado 5 de la mañana ya estoy listo y domingo 5 de la mañana ya estoy listo. Y inclusive es simpático porque me dice pues la nutricionista, porque tengo que tener una dieta especial para no rebajar mucho de peso, que me dice, no, pero es que va a ser mejor vestirte porque es que son por ahí 14 horas de bicicleta semanales. Entonces, y los sábados son muchas, o sea, hemos hecho jornadas como esa que les comenté de 20 horas, que pues particularmente me decían, vos estás loco, ¿cómo así que 20 horas? Y sí, fueron 10 minutos para almorzar, una pizza y 5 para comer y el resto no paramos. En pendientes donde uno tiene que ponerse casi el pecho en el manubrio para no irse de espaldas y uno alcanza a hacer eso y uno lo puede hacer. Entonces me gustan ese tipo de cosas al aire libre, que disfrute, salir en la bicicleta le aclara a uno los pensamientos, son cosas muy buenas. Entonces uno lo puede complementar y definitivamente puede sacar tiempo para todo si se lo roba la televisión. ¿No es cierto? Cuando ustedes apagan el televisor, ustedes dicen, uy, ¿ahora qué hago? Van a ver las oportunidades que eso genera. Una sola hora de ejercicio es muy valiosa para todo lo que ustedes pueden y quieren hacer. Y obviamente pues hay otras acciones, me gusta muchísimo la música y sobre todo relacionados con la tecnología. Yo soy un amante de la tecnología. Sí, claro, ven. Ok. Hoy en día se han visto muchas nuevas tecnologías implementadas en la industria y yo quisiera saber cómo la empresa enfrenta a esas nuevas tecnologías que están apareciendo hoy en día para mantenerse actual y relevante y no salir de la competencia, porque la industria es una gran competencia. Entonces quisiera saber cuál es la metodología que utiliza la empresa para mantenerse actual. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Diana, muchas gracias, Diana. Diana, muy buena pregunta. Y voy a empezar con un tema que a mí me pasó cuando yo me iba a cambiar del banco para una empresa manufacturera. Yo decía, pero tenía cierto recelo porque yo decía, es que el banco es el último en tecnología, una entidad financiera es mejor dicho, la panacea en temas de tecnología de información. Y me voy para una industria manufacturera donde la relevancia no es tanta. Afortunadamente me equivoqué y quedé gratamente sorprendido de ver cómo la compañía, desde el punto de vista de tecnologías de información, le había dado la relevancia que es, ¿no es cierto? Entonces, y desde el presidente de la compañía para abajo tiene la conciencia de que hace rato salieron del tema de que IT simplemente es un área más.
IT lo consideran parte de un área fundamental para que pueda apoyar el negocio. IT es un habilitador para mucha de la estrategia del negocio y así lo concibe la compañía. Entonces, el tema es que no, IT no son los de los computadores. Eso es el primer punto, no somos los de los computadores, los que instalan un PC. Eso hace rato lo hace cualquiera. Eso ya va mucho más allá. Entonces, la compañía tiene un concepto donde dice, mire, yo asumo que los sistemas de información para operar ya deben estar funcionando. Y cuando usted, señor IT, me dice que es que porque el sistema nunca se cae, nunca falla, porque las comunicaciones siempre están funcionando, porque los servidores siempre se mantienen al día, usted es muy buen IT, pues no es así. Yo como compañía, y eso es un mensaje claro en general, necesito la segunda parte de su aporte, que es agregar valor a través de IT. Entonces, señor IT, usted soporta la operación a través de todos esos componentes de sistemas de información, pero mire que va a entregar adicional para soportar esa competitividad que existe en la industria y en el mercado y en el mundo en general. Y cómo a través de nuevas tecnologías vamos a poder participar en esa competitividad. Pero el tema es no buscar tecnología por tecnología, no es traer Internet de las cosas que porque está muy de moda y que qué tan chévere, o no implementar realidad aumentada porque es que eso se ve muy bonito. Es asocie eso a un caso de negocio. Cómo la tecnología puede dar un caso de negocio. Es como cuando hicimos Robotic Process Automation. Cómo esa tecnología que apenas está empezando a hablar, la podemos aplicar dentro de nuestra organización. Entonces ese siempre es el mensaje. Estemos haciendo monitoreo tecnológico, pero siempre expresarlo en términos de negocio y beneficios para el negocio, de manera que podamos ser competitivos ante toda la industria en general y en el mundo en general. Muy bien, ahí entran temas de vigilancia tecnológica permanente. Muy bien. Bueno, más preguntas del público. Si por aquí tenemos una más, por favor nos dices el nombre. Buenas, mi nombre es Alejandro y bueno, me da un poquito de curiosidad, no sé si usted dijo en la presentación o algo, saber usted de dónde es, pues de dónde nació y también de uno como colombiano y de pronto no manejando muy bien el inglés, cómo es el llegar a Estados Unidos y de pronto hacerse valer, que lo tengan uno en cuenta ya. Gracias, Alejandro. Bueno, yo nací en Carolina del Príncipe. Sé que nací allá porque vivimos 2 meses. De resto, fuimos pues viajando por muchas partes aquí pues dentro de Antioquia. Y yo me vine a establecer aquí en Medellín cuando empecé la universidad. Mientras tanto, pues hice mis estudios iniciales, mi primaria de bachillerato, en un pueblo que se llama Santiago, en Santo Domingo. Y también en escuelas rurales, ahí empecé yo. De hecho, no se imaginan el pánico que yo tenía cuando me vine para Medellín. La primera vez que yo vine a Medellín solo fue cuando me vine a inscribir a la universidad, cuando vine a comprar el formulario. Me salí de la zona, el mayor disconfort de mi vida fue ese, solo para Medellín. Un muchacho campesino que nunca había venido solo a Medellín, tenía 15 años, porque yo empecé la universidad de 16, tenía 15 años y me venía para acá a presentarme a la Universidad de Antioquia, donde muy pocos pasaban. Entonces eso fue algo pues bastante fuerte en ese sentido. La buena noticia con respecto a la segunda parte de tu pregunta es que nosotros, los colombianos, nos tienen con muy buena imagen. Al menos puedo decirlo por mi organización. O sea, para decirles algo, el presidente global de la organización es un colombiano y empezó como estudiante de práctica en Peldar hace 36 años y ya es el presidente global de la corporación. Imagínense a dónde se puede llegar. O sea, las limitaciones las tiene uno acá. Entonces, y hemos visto este potencial en todas las personas y afortunadamente nosotros nos caracterizamos por ser muy comprometidos, muy trabajadores, muy querer salir adelante a nivel de la industria.
El factor humano fue un factor de los importantes que se tuvo en cuenta para que Colombia fuera designado como el centro de excelencia de robótica y como el centro de servicios compartidos para Américas. Entonces, yo me acuerdo la primera vez que yo tenía que ir a Estados Unidos a la casa matriz, el inglés mío pues no era precisamente el perfecto, yo me sabía comunicar, y uno se da cuenta que tanto inglés sabe después de que sube de Miami. Hasta Miami uno piensa que sabe inglés, de Miami para arriba, ahí es donde uno sabe cuál es el nivel de inglés que uno tiene. Y cuando me di cuenta que mi nivel de inglés no era tan bueno como yo creía, con mayor razón me vine a volverlo más obsesivo, hice obsesivo al cuadrado. Yo tengo que mejorarlo porque yo no puedo seguir sufriendo pues así que vaya a viajar allá, porque me tocaba viajar muchísimo. Entonces es enfrentarse a esas situaciones. Tenemos muy buena imagen como profesionales en diferentes ámbitos y sobre todo en sistemas de información. Por ejemplo, a la organización en general, al CIO, que es mi jefe, le encanta los programadores de acá de Colombia. El desarrollo acá y la calidad del desarrollo les gusta muchísimo. La gente de infraestructura también le encantan. Entonces, él quiere que nosotros cada vez evolucionemos más en ese sentido y desarrollar oportunidades. A las nuevas personas que yo contrato les digo, de ustedes depende que esto siga creciendo y sigan creciendo las oportunidades, no solo para ustedes, sino para otros profesionales. Muy bien, pues creo que hemos llegado al final de nuestra presentación, ¿cierto, Laura? Ya es tiempo de terminar. Además ya debemos de tener agotado a Edwin, va a haber que invitarlo a una segunda charla con él. En la tarde de hoy hemos tenido a Edwin Pérez Palacio, ingeniero de sistemas de la Universidad de Antioquia y podríamos decir un exitoso ingeniero de sistemas de la Universidad de Antioquia, que hoy nos ha compartido su experiencia de vida profesional y personal y que esperamos que para ustedes sea muy valioso lo que él nos ha contado. Edwin, te doy la palabra, pues primero los agradecimientos por habernos acompañado en esta tarde. Como te decía, pues estamos grabando esta presentación tuya y vamos a difundirla entre muchos de nuestros jóvenes estudiantes de ingeniería, no solo de ingeniería de sistemas, sino de todas las ingenierías. Te doy la palabra para que te despidas y si quieres agregar algo más, bien lo puedes hacer. Perfecto. Bueno, primero que todo, quiero agradecer también a la universidad por esta oportunidad. A mí me gusta mucho, o sea, quiero muchísimo la universidad. No cumplí la promesa que todos no cumplimos y es vamos a seguir yendo cada mes a la universidad, ya nos reunimos, eso casi nadie lo cumplimos. Pero sí trato de venir regularmente, así sea una vez al año, porque me llena de emoción saber que esta fue mi universidad, es mi universidad. He estudiado en otras, pero esta la siento como mi universidad. Y me interesa mucho poder lograr aportar a alguien, a ustedes que están en proceso de formación, que van a salir al ámbito profesional, que tienen sus metas, poder compartir algo como la experiencia de lo que yo he vivido. Yo no estoy exponiendo que el camino correcto es el que yo he seguido, pero sí tengo experiencias que me gusta compartir para que ustedes las analicen, piensen cuál de ellas, cuál de esas sugerencias frente a estas experiencias puede servir o puede impactar positivamente su vida. Agradecerles nuevamente a la universidad y mi contacto está en LinkedIn, pueden encontrarme, contactarme en cualquier momento, van a ver que es una muy buena red social donde podemos interactuar y estoy abierto para cualquier cosa que ustedes me quieran preguntar. En algún caso que quieran reunirse, podemos programar algo adicional para comentarios adicionales o discusiones adicionales que son bien interesantes y aprendemos todos juntos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la asistencia al programa de egresados de la facultad por organizar el evento y nos veremos en una próxima cátedra de ingeniería del programa de egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Una buena tarde y muchas gracias a Edwin.